Hola, ¿cómo están? Reciban un caluroso saludo y un fuerte abrazo, hermanos de la Iglesia Comunidad Cristiana Mosaico. Es siempre un gusto el poder compartir un mensaje de parte de Dios con ustedes y quiero agradecer como siempre al pastor Todd que me da la oportunidad de poder compartir este mensaje con ustedes. Hemos estado viendo una serie de estudios acerca del libro de Romanos. De hecho, doy gracias a Dios por la vida del hermano Todd, por la vida del hermano Luis, por la vida del hermano Franco y por la vida de Marco y por la hermana que también está compartiendo con nosotros. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, porque Dios ha hablado a nuestras vidas y nos ha confrontado. Y el libro de Romanos es un libro que confronta desde la ley hasta vivificados por el Espíritu, cómo debemos de andar según el Espíritu, cómo debemos de dejar la carne, etcétera. El libro de Romanos es un libro muy hermoso, amados hermanos, y el día de hoy quiero compartir Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 12. Y quiero que me acompañes ahí en la palabra, Romanos capítulo 8, versículos 1 al 12. Pero nada más quiero dar lectura el versículo 10 para iniciar. Amén. La palabra de Dios dice así, Romanos capítulo 8, versículo 10, la palabra de Dios dice así. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Quiero leerlo una vez más. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Señor Jesús, gracias por esta hermosa mañana, por esta hermosa tarde que tú nos has dado. Padre, queremos pedirte de tu bendición para que todas las palabras que salgan de mi boca sean para bendición de tu iglesia. Padre, que cada hermano de la comunidad cristiana Mosaico y cualquier otro que escuche este mensaje pueda salir bendecido, confortado con las palabras que vienen de parte tuyas. Padre, te bendecimos, te honramos, te damos la gloria y la honra a ti, porque solamente tú la mereces, porque eres bueno y porque tu misericordia es para con nosotros. Padre, ayúdanos el día de hoy a entender que debemos de vivir conforme al Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado hermano, quiero iniciar contigo esta parte y el libro de Romanos capítulo 8 tiene un subtema que dice viviendo en el Espíritu. Y esta es la invitación que tengo para ti el día de hoy. Amado hermano, tú y yo tenemos que vivir conforme al Espíritu. Tenemos que vivir conforme al Espíritu. ¿Y cómo es vivir conforme al Espíritu? Conforme Cristo nos instruyó a través de la Sagrada Palabra. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando tú y yo reconocimos a Jesús, cuando tú y yo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creímos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, dice que automáticamente nosotros somos salvos porque hemos creído en el mensaje. Pero aparte de creer, hermano, tú y yo tenemos que vivir conforme el mensaje que está aquí escrito, conforme el mensaje que Él estipuló en esta palabra para que tú y yo podamos ser entendidos, podamos vivir conforme al Espíritu. Recordemos, hermanos, que el Espíritu que nosotros tenemos es el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros, que nos ayuda a redarguir, que nos ayuda a recordar, que nos instruye, que nos dice, hey, esto no está bien. Ese es el Espíritu que nosotros tenemos. Y dice el versículo número 2, porque la ley del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la causa, hermano, del sacrificio de Jesús, que cuando Cristo Jesús murió en una cruz por amor, para darte vida, y no cualquier vida, sino una vida eterna y una vida en abundancia, nos está diciendo que Él al morir en esa cruz nos estaba dando la libertad de la ley, nos estaba haciendo libres del pecado y nos estaba dando la libertad sobre la muerte. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. Cristo Jesús siendo carne, Él mismo venció a la carne. Por eso dice que condenó al pecado en la carne, porque Cristo Jesús vino como un ser humano, vino como carne, pero Él se mantuvo firme. Él estaba conectado con Dios y se mantuvo firme hasta el último minuto cuando Él estuvo en la cruz del Calvario. Por eso dice que la ley no podía hacer esto, pero Cristo Jesús sí podía y nos libró del pecado y de la muerte.
Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al mismo pecado en la carne, porque Cristo Jesús pudo más que la carne, Cristo Jesús pudo más que el pecado, pudo más que la cruz y pudo más que la muerte. Y gracias a estas 4 cosas, tú y yo tenemos a un Rey todopoderoso que nos ha dado vida y nos ha dado una vida eterna. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando hablamos de que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, cuando tú y yo andamos conforme al Espíritu, la ley nos hace un favor. La ley no te puede salvar, solo puede señalarte la idea. Lo que te puede salvar es andar conforme al Espíritu. Cuando tú y yo andamos conforme al Espíritu, la ley simplemente es una guía, un señalamiento. Pero Cristo Jesús instituyó ¿a quién? A su Espíritu Santo para andar como Él anduvo en esta tierra. Él es el mayor ejemplo de andar en el Espíritu en esta tierra. Dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. El versículo número 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, hermano, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4, dice así. Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amado hermano, nos está diciendo Colosenses que si tú y yo andamos conforme al Espíritu, vamos a ver y vamos a apuntar alto hacia las cosas que van hacia una eternidad. Pero si tú y yo vivimos conforme a la carne y vemos nuestros ojos están en las cosas terrenales que dice que es muerte, lo único que vamos a ver es lo que estamos viendo el día de hoy. Muerte, dolor, sufrimiento, hambre, conflictos, robos, malicia, etcétera. Por eso es que la palabra de Dios te está diciendo, si tú ya conoces el Evangelio, si tú has reconocido que Jesús es el Señor, creíste en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, eres salvo. Empieza a ver las cosas que van hacia la eternidad. Las cosas que están a nuestro alrededor pueden doler, pueden causarnos tristeza, pueden causarnos llanto, dolor. Sí, hermano, no estoy diciendo que no estamos exentos de eso, pero cuando nosotros vemos todo esto conforme al Espíritu de Dios, vemos que todo se obra para bien. Todas las cosas que dice la palabra de Dios, que todo lo que sucede a nosotros, dice que todas las cosas son para bien para los que aman a Dios. Y si tú y yo amamos a Dios, todo lo que nos suceda es para bien. Entonces, amado hermano, dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nuestro enfoque está en las cosas terrenales, estamos muertos. Pero si nuestro enfoque está en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces estamos siendo más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos ha dado una vida eterna en Cristo Jesús. El versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Quiero que ocupemos esta palabra de designios. ¿Cuáles son los designios de la carne? En otra palabra, los deseos de la carne. Dice que todo esto son enemistad contra Dios porque no se sujetan, no tienen un control, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Acompáñenme a ver cuáles son algunos designios. Y en Primera de Corintios, quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Nos está hablando inmediatamente de la injusticia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los designios de la carne nos van a orillar a hacer muchas cosas como las que se acaban de mencionar aquí. Y hay muchas más que tú y yo conocemos. La palabra de Dios lo resume diciendo que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y si tú lo sabes hacer lo bueno y no lo haces y haces el pecado, estás siendo partícipe de los designios de la carne porque estás haciendo lo que tu carne quiere hacer. Le estás dando placer a tu carne. Entonces dice, ¿no sabéis que todas estas personas no heredarán el reino de Dios? Pero me encanta el versículo 11 diciendo que muy probablemente tú y yo éramos borrachos, o éramos idólatras, o éramos tal, infinidades de cosas. Pero el versículo 11 termina diciendo que erais en el tiempo pasado. Eso, o sea que ya no, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados. La palabra santificado es apartado. Ya habéis sido apartados y ya habéis sido justificados. Quiere decir que somos perdonados. ¿Por quién? En el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso, hermano, qué maravilloso que ahora tú y yo tengamos esta justificación, esta santificación por medio que proviene de parte de Dios. Qué gran bendición. Seguimos leyendo el versículo 8 y 9, hermanos, de Romanos capítulo 8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amado hermano, si tú y yo estamos viviendo conforme lo que leímos en Primera de Corintios y le aunamos todas las demás que hacemos pecado y aún así no importa, hermano, tenemos que tener cuidado porque el versículo 8 dice, y los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y tú y yo estamos aquí, hermano, para agradar a nuestro Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amado hermano, ¿cómo sabemos si tú tienes el Espíritu de Cristo? Cuando tú y yo andamos conforme a él. Cuando tú y yo obedecemos sus mandamientos, obedecemos sus estatutos que vienen pautados aquí en la palabra de Dios. Cuando tú y yo caminamos conforme Él nos está pidiendo que caminemos. El versículo, y dice el 9, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizamos, hermano? Dice que el hombre viejo muere y nace uno nuevo. Y cuando nos bautizan, te dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de tus pecados y para que recibas el don, el poder del Espíritu Santo. Porque tú estás reconociendo, estás confesando con tu boca y creyendo en tu corazón que Dios es el Señor y el Salvador del mundo. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y quiero que veamos algo importante, un secreto que hay dentro de esto. En Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, el libro de Juan capítulo 8, versículos 34 a 36. Dice lo siguiente, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Nos está diciendo que el que es pecador, dice que no a la fuerza tiene que quedarse ahí, porque Cristo lo puede liberar.
Y si tú estás viendo aquí en Romanos capítulo 8, dice que si vivimos la carne no podemos agradar a Dios. El versículo 9 dice que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, pero sí puede acercarse a Él, según lo que dice Juan 34. Dice, así que si el hijo, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí. Te está diciendo, tú que eres esclavo, puedes pasar a ser parte de los hijos de Dios y disfrutar de la bendición que viene de parte de Él. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Si el hijo te liberó de lo que tú habías estado cargando, de la condenación que todavía estabas cargando, de esa adicción, de ese vicio. Dice, si el Hijo te liberare, seréis verdaderamente libres, porque el esclavo no se queda en la casa para siempre, pero el Hijo se queda para siempre. Y si tú y yo somos hijos, tenemos esa esperanza de para siempre vivir al lado de nuestro Creador, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro cuerpo, por ser carne, está deshecho. De hecho, cuando muramos, nuestro cuerpo va a volver a la tierra de donde fue tomado. Pero nuestro espíritu vuelve a Dios que nos dio la vida. Y nuestra alma se queda a descansar para cuando Cristo vuelva a venir. Y la palabra dice, al final, todos padeceremos ante el tribunal de Cristo. Y qué hermoso va a ser ese día, hermano, cuando tú y yo estemos ahí delante de Él para recibir nuestra recompensa, dependiendo de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo que nos va a levantar a nosotros para vivificarnos. Y hay una promesa de parte de Dios que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa, hermano, quiero que sea nuestra esperanza, de que cuando Él nos llame tenemos la esperanza de que vamos a resucitar, tal cual Él lo ha prometido. Y el versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores de la carne. Quiero que leamos ahí una cita más, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículos 8 a 11. Juan 17, versículos 8 a 11 dice, porque las palabras que me diste las he dado a ellos y las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esto ya pasó con nosotros, ¿verdad? Y si esto no ha pasado contigo, te quiero invitar, esta es una invitación a que creas esto. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo más, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Amados hermanos, la verdad de Dios es la que nos santifica, como lo vimos en el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa
de la justicia. El único que nos justifica, que nos hace justicia, es Cristo Jesús. Y quiero terminar con una pequeña oración. Señor Jesús, gracias por esta hermosa mañana, Padre. Gracias por tu bendición. Gracias porque tú has estado con nosotros y porque nunca nos has dejado ni nos has abandonado. Padre, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, conforme a lo que tú has estipulado para nosotros. Queremos darte la gloria a ti porque tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones.